El gobierno que hasta ahora no promulga esta ley que restituye la detención preliminar. Han pasado ya 48 horas, Pau. Muy buenas tardes a ti, a los televidentes, desde que el Congreso derogó la polémica ley 32181, que, como bien indicas, eliminaba la figura de la detención preliminar en casos de no flagrancia. Sin embargo, hasta el momento, mira cuánto tiempo ha pasado, 48 horas, y el gobierno no se ha pronunciado al respecto. No han ratificado esta derogatoria de la ley y tampoco han hecho comentario alguno, al menos no lo ha hecho la presidenta Dina Boluarte. Los días siguen pasando, la policía sigue haciendo operativos, los fiscales siguen investigando, por ejemplo, a bandas criminales, pero no pueden pedir la detención preliminar de sus integrantes debido a que esta ley sigue vigente. Claro, el gobierno tiene un plazo de 15 días, Paola, para observar esta ley o ratificarla. Si la observan ya sería escandaloso. Claro. Lo ideal es que la ratifiquen. Sin embargo, la pregunta es ¿por qué están esperando tanto? ¿Cuál es el motivo debe la demora detrás de esta demora? Bueno, hoy intentó dar una explicación el ministro de Economía, José Aristas, se presentó esta mañana en una entrevista en TV Perú. Vamos a escuchar la excusa, el motivo por el que el gobierno no termina de derogar esta polémica ley. Adelante. El Congreso ha tomado algunas acciones, creo que ha corregido este artículo, lo ha derogado, lo ha vuelto a la situación anterior, pero la promulgación debe ser entre hoy y mañana, hasta donde tengo entendido, así que trataremos de tomar mayor información y conversar con las autoridades competentes a fin de que su promulgación sea lo más pronto posible y evitar, como le digo, este aire de impunidad que deja este artículo mal redactado de la norma anterior. El propio ministro reconoce, ¿no?, que esta ley promueve aires de impunidad. La pregunta es ¿por qué no la han derogado hasta ahora? Dice el ministro Arista que entre hoy en la tarde o máximo mañana el gobierno ya publicaría finalmente esta ley que deroga, que da marcha atrás, que finalmente corrige este tema que hizo el Congreso de la República de derogar o eliminar la figura de la detención preliminar. Porque en la agenda de hoy, recordemos que hoy hay sesión del Consejo de Ministros, tampoco incluye algún tema relacionado, ¿no?, con esta norma que ya debería ser promulgada por el gobierno, con la restitución, mejor dicho, de la detención preliminar. Y claro, quienes se están beneficiando son los delincuentes, como por ejemplo en Huaral, que tuvieron que liberar a 10 acusados de pertenecer a la organización criminal Hienas Verdes. Pero además, Pau, de las bandas criminales, también se han beneficiado personajes muy cercanos al gobierno de la presidenta Boluarte. El vocero presidencial. Por citar un caso nada más, el día de ayer, el vocero presidencial Freddy Hinojosa estuvo inmerso pues en este escándalo de Jaliguarma. La fiscalía allanó su vivienda en Pueblo Libre y a su vez había solicitado su detención preliminar por 10 días. Sin embargo, debido a que esta ley sigue vigente, el Poder Judicial ni siquiera pudo revisar este pedido que había hecho la Fiscalía. Pero bueno, además de esta demora, de el prolongado silencio del gobierno, esta ley también tiene algunos otros artículos muy polémicos, Paola. Uno de ellos, por ejemplo, es el artículo que indica que los condenados con más de 80 años de cárcel van a poder cumplir su condena fuera de prisión. Es decir, esta ley podría beneficiar a estos condenados y se les podría dar otras figuras como por ejemplo el arresto domiciliario o una detención con vigilancia policial. ¿Quiénes podrían ser los beneficiados con esta ley, Pau? Vamos a poner en pantalla, por favor, algunos de estos personajes, porque claro, esta ley no hace excepción, ¿eh? Claro. Indica que mayores de 80 años con sentencia pueden ser beneficiados, incluso habla de sentenciados por delitos graves como terrorismo, narcotráfico, incluso personas que tengan cadena perpetua. Y ahí está clarito, ¿no? Los beneficiados, según muchos especialistas, el doctor Luis Lamas Puxio, por ejemplo, abogado penalista, podrían ser la señora Eleni Parraguirre, que tiene 77 años, viuda del ex cabecilla terrorista Abimael Guzmán, que ha sido sentenciada a 35 años de cárcel. Podría acogerse a esta figura si es que el gobierno no deroga cuanto antes esta ley. Otro de los condenados vinculados a terrorismo sería el señor Osman Morote, que tiene 79 años, ya nada de cumplir los 80 también. Laura Zambrano, también de la cúpula terrorista, que tiene 79 años. Y aquí entramos a personajes políticos. El reciente condenado expresidente Alejandro Toledo, que tiene 78 años, con una sentencia en primera instancia
y Vladimiro Montesinos, que también ya está a poco de cumplir 80 años, podrían verse beneficiados. Y quienes también podrían acogerse a esta ley podría ser Aníbal Torres, de ser condenado. Claro, ellos, estos personajes que están todavía siendo investigados y que posiblemente reciban una sentencia en los próximos meses. Ahí nos referimos, por ejemplo, al ex premier Aníbal Torres o al propio expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que también está llevando una investigación por el presunto lavado de activos. Y además, Fernando, estamos hablando también, por ejemplo, de sentenciados por violación, ¿no? Por asesinato. Delitos graves, Ajá. narcotráfico, terrorismo, Narcotráfico, violación efectivamente. y un sinfín de delitos que tienen que ser revisados por el gobierno y que deberían eliminarse para que la justicia pueda seguir actuando contra estos personajes. Vamos ahora a pasar al siguiente